La dialéctica como teoría del conocimiento, el materialismo dialéctico como sus antecedentes inmediatos del idealismo de Hegel y del materialismo de Feuerbach. Leyes. Ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos, ley de la negación de la negación. La ley de la unidad y lucha de contrarios es la médula y esencia de la dialéctica materialista, parte del criterio de que las cosas y fenómenos de la naturaleza llevan implícitas contradicciones internas. Ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos. Es el proceso de tránsito de los cambios que son regidos por la ley de desarrollo. El cambio de cantidad dentro de los ciertos límites no conduce al cambio del estado cualitativo del objeto, pero en cuanto a sus límites se rebasan, los cambios originan transformaciones cualitativas. El conocimiento científico y la ley de la negación. Cada fenómeno, siendo internamente contradictorio, lleva implícita su propia negación. La lógica, esta es considerada como la ciencia de pensar rectamente. Es considerado como un proceso intelectual ordenado con el fin de obtener razonamientos correctos o formalmente válidos, sino también se conoce como un proceso que conduce al conocimiento verdadero. Antecedentes históricos. La lógica remite sus primeros historiales a la Grecia antigua, donde Aristóteles comienza a utilizar el adjetivo lógico, cuyo significado comprende el amplio tipo de acepciones de los términos razón y palabra. También se dice que es el desarrollo de habilidad para expresar ideas de manera clara y precisa, e incrementar en la capacidad de definir los términos que utilizamos. La lógica. Los antecedentes históricos de la lógica remiten sus primeros historiales a la Grecia antigua, donde Aristóteles comienza a utilizar el adjetivo lógico, cuyo significado comprende el amplio tipo de excepciones de los términos de razón y palabra. La definición de lógica es la ciencia de pensar rectamente, es decir, como un proceso intelectual ordenado a obtener un razonamiento concreto o formal válido, lógica formal o pura, sino también como un proceso que conduce al conocimiento verdadero, lógica dialéctica o lógica material. Los tipos de lógica. La lógica material es la que identifica como partes integrantes las ciencias de la epistemología y la metodología. La lógica formal tiene como objeto particular el estudio de las formas de razonamiento y de los usos del lenguaje relacionados con su definición en la comunicación. Se dice que la lógica es la disciplina que es encargada de estudiar las leyes y las formas del pensamiento. También tenemos lo que es la identificación de argumentos, que consisten en grupos de preposiciones en los que hay algunos que actúan como premisas que en virtud de la inferencia lógica justifican otra preposición que llamamos conclusión. Definición de la lógica. Lógica se conoce como la disciplina encargada del estudio de leyes y formas del pensamiento, como el desarrollo de habilidades e ideas de forma clara y precisa para el incremento en la capacidad de los términos que se utilizan. La lógica se divide en dos tipos, lógica material y lógica formal. La lógica material. En este campo se identifican como partes que la integran las ciencias de epistemología y la metodología. Y la lógica formal tiene como objeto el estudio de las formas del razonamiento y el uso del lenguaje relacionado con su función en la comunicación. Lógica formal, ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento cuyos orígenes remontan a Aristóteles. Se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos, de argumentos, interesándose solo por si están o no construidos en consonancia con las reglas de la lógica. Primera ley de lógica formal. Se expresa mediante la fórmula A es A, lo que quiere decir toda cosa y todo concepto son siempre iguales a sí mismos. De acuerdo a esta ley, cada fenómeno es algo inmutable y consolidado. La lógica formal. La segunda ley de la lógica formal, la ley de la contradicción, proclama A no puede ser simultáneamente A, es decir, otra vez, la afirmación de que el objeto siempre posee una propiedad idéntica y no puede tener propiedades contrarias. La tercera ley de la lógica formal, la ley de la exclusión del tercero, proclama algo es A o no es A. El tercero es imposible. La fórmula de esta ley es o no es.
Identificación de argumentos. Consisten en grupos de proposiciones en los que hay algunos que actúan como premisas que, en virtud de inferencia lógica, justifican otra proposición que llamamos conclusión. La teoría del raciocinio es la utilizada para comprobar todo lo conocido como una conclusión. Comprobar todo lo que tenemos conocido como una conclusión, y lo cual utilizamos algunos elementos como la premisa, el indicador de conclusión y la conclusión. La premisa serán oraciones que nos ayudarán y apoyarán una conclusión para que sea válida. El indicador de conclusión contiene la oración o el enlace o frase que determina nuestra conclusión, y nuestra conclusión es la información que contiene nuestra premisa. Teoría del juicio. Es la relación o mandato que tiene una autoridad, aunque no toda relación de concepto es un juicio. Clasificación de los juicios, según la extensión del sujeto, universales, particulares y singulares, según la cualidad de la cópula, afirmativos y negativos, según la relación entre sujeto y predicado, categóricos, hipotéticos y disyuntivos, a la modalidad, problemáticos, asintóticos y apodícticos.